Muy bien, que Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre los 10 mandamientos. Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Y quedamos en el versículo 7. Hemos estado haciendo un estudio acerca de los 10 mandamientos. Hemos estado considerando pasaje a pasaje, versículo a versículo, acerca de este decálogo que el Señor nos dejó. Nos hemos estado deteniendo en algunos puntos relevantes y cosas muy interesantes que la palabra del Señor en su contexto también nos revela, y hemos estado haciendo una aplicación, no solo una interpretación exegética, gramatical e histórica de lo que en el contexto el pueblo de Israel, ¿verdad?, recibió cuando Dios a través de Moisés les reveló este decálogo, sino también estamos haciendo una aplicación práctica a nuestras vidas. Nunca olvidemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, y la misma Escritura da testimonio de que es útil. ¿Para qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, ¿verdad? Esto es a la imagen del Señor Jesucristo. Él es el varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo, dice Pablo a los Efesios. A un varón perfecto. Y ese es el propósito de la palabra del Señor, ¿verdad? Llevarnos a la perfección, a la madurez. No a la impecabilidad, porque eso solo será cuando estemos en la gloria, sino a vidas maduras en Él, a fin, ¿verdad?, de que el hombre esté preparado para toda buena obra. Qué hermoso es saber que la palabra del Señor, toda ella, de Génesis a Apocalipsis, tiene una aplicación práctica para nuestra vida. ¿Qué nos enseña la Escritura? ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos corrige? ¿Qué nos instruye? ¿Qué nos redarguye? ¿En qué convence de que estamos mal, que tenemos que cambiar, que tenemos que ajustar en nuestras vidas? Y eso es importante, siempre tener un corazón dispuesto a que la palabra del Señor habla en nuestra vida. No solo entenderla, no solo comprenderla en su contexto, sino aplicarla. Que hayan cambios en nuestras vidas, cambios reales, concretos, que podamos ser consecuentes a la luz de la palabra del Señor. Y eso estamos tratando, ¿verdad?, de hacer en este estudio. Y nos hemos detenido en el tercer mandamiento, que es, ¿verdad?, darle honra al nombre del Señor. Ya recuerden lo que dice el versículo 7 de Éxodo capítulo 20, lo vamos a leer una vez más. Dice: no tomarás el nombre del Señor en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a orar antes de continuar con el estudio esta mañana. Señor, te doy muchas gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos una vez más acá en tu casa de oración, cómodos, tranquilos, para poder en libertad escuchar tu palabra. Pero no solo queremos escuchar y entender lo que tú nos quieres decir, sino también queremos que eso tenga una implicancia práctica en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nuestras vidas salgan distintos de acá, salgan desafiadas y salgan transformadas, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te ruego que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nuestros corazones para comprender la importancia y relevancia de tu nombre en nuestras vidas y para que eso tenga un efecto práctico en nuestro día a día. Te lo pido, te lo ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no tendrá por inocente, dice el Señor, al que tomare su nombre en vano. ¿Qué advertencia más seria, más relevante nos hace el Señor acá? Dios no va a tener por inocente el que tomare su nombre a la ligera, su nombre en vano. Y ya hemos visto varios aspectos, ¿verdad?, de lo que este mandamiento implica a nuestras vidas. Hemos también desarrollado, ¿verdad?, la importancia del nombre del Señor. Sabemos que cada mandamiento, detrás de cada mandamiento negativo hay un principio, una verdad absoluta, una verdad perdurable
que establece, ¿verdad?, el sentido de lo que Dios nos quiere transmitir en cada mandamiento. Por lo tanto, no es solamente no tomar el nombre de Jehová en vano, sino es más bien honrar el nombre del Señor, glorificar el nombre del Señor, añadir peso, ¿verdad?, a su nombre. Y hablamos de lo que esto significa, la influencia, la trascendencia concreta que esto tiene en nuestro andar cotidiano. Ya hablamos también acerca del propósito del nombre del Señor, que es que su nombre sea conocido en toda la tierra para dar a conocer su gloria y su salvación a todo ser humano en este planeta. Ese fue el propósito, recordemos, por el que Dios sacó a Israel de Egipto y le dio estos mandamientos y estableció su nombre, se dio a conocer a ellos por su nombre, para hacer conocido su nombre en toda la tierra y cumplir así la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y hemos visto también la importancia del nombre. Ya recuerden que el domingo pasado establecimos por qué Dios le da tanta importancia a su nombre. No es cualquier cosa. ¿Por qué Dios le da tanta importancia a su nombre? Y el domingo pasado solamente vimos dos aspectos de esta respuesta. En primer lugar, porque Dios se reveló a sí mismo por su nombre. Dice, ¿verdad?, la Escritura que Él no se dio a conocer por su nombre a Abraham, a Isaac y a Jacob, sino que se dio a conocer a ellos por su poder, como un Dios todopoderoso. Pero sí quiso darse a conocer a su pueblo naciente, sacándolo de Egipto, a través de Moisés, por su nombre. Y el propósito de esto fue para formar una nación que llevara la fama y la gloria de Jehová hasta el último de la tierra. Eso lo vimos claramente el domingo pasado. El propósito de Dios. Y que hoy en día también permanece. Por eso es que debemos dar testimonio a todas las naciones. ¿De qué? Del nombre, de la gloria y de la salvación de Jehová en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre, ¿verdad?, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, en cuyo nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, en primer lugar, establecimos por qué Dios le da tanta importancia a su nombre, porque Dios se reveló, Él quiso revelarse a sí mismo, no con algo físico, sino quiso ser conocido con un nombre majestuoso que expresara su naturaleza espiritual y su esencia eterna. Yo soy el que soy, el autoexistente, el eterno, el soberano. Dios quiso que no solo que le conociéramos como creador y como salvador, sino también quiso que le conociéramos como soberano y nuestro redentor eterno. Así es que Dios quiso dar a conocerse a través de su nombre. Ya hablamos también de esto, ¿verdad?, que en la Biblia los nombres revisten mucha importancia, y en este caso más todavía, porque el nombre de Jehová refleja su fama, su reputación, su honra, su gloria, su dignidad, su majestad y sobre todo su autoridad sobre nuestras vidas. Hemos visto, ¿verdad?, hemos notado cómo en este decálogo permanentemente el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, Jehová tu Dios. Dios quería ser Dios soberano y único, exclusivo sobre la nación de Israel. Por eso es que de un principio, en el versículo 2, establece el marco de la relación que Dios quiere tener con su pueblo, como su Redentor, como su Señor, como su único y exclusivo Dios. Y los dos primeros mandamientos van en esa dirección. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen. Y en este tercer mandamiento quiere establecer la importancia y relevancia de su fama, de su gloria, de su influencia sobre nuestras vidas. ¿Qué significa Jehová para cada uno de nosotros? ¿Qué representa, qué implica Dios en nuestras vidas? Y esto es más que simplemente una conjugación de letras que forman un nombre. Tampoco, ¿verdad?, es un nombre místico que tiene un poder, ¿verdad?, en su sola pronunciación, sino que más bien tiene una trascendencia aún más allá, un efecto en nuestras vidas, que nos lleva, ¿verdad?, a entender por qué Dios quiso revelarse a sí mismo, por su nombre. Y también dijimos que por qué Dios le da tanta importancia a su nombre, en segundo lugar, porque Él merece toda la honra, la gloria y el honor. Su nombre, ¿verdad?, merece. Es como cuando nosotros damos crédito a alguien por alguna obra, por algún gesto, ¿verdad?,
y honramos ese nombre, ¿ya? Destacamos ese nombre como alguien importante. Cuando se hace un libro, ¿verdad? Alguien pone ahí su nombre y queda registrado, ¿verdad?, que esa persona le escribió. Entonces se le da honor, se le da crédito al nombre de aquel autor. De la misma manera, Dios merece, Jehová merece toda gloria, toda honra y todo honor. Su solo nombre merece gloria. Hablamos también acerca de lo que esa palabra significa: la gloria, el peso, la influencia, la injerencia, la relevancia que tiene su nombre en nuestras vidas. Somos hijos de Dios y eso tiene que significar algo. Tiene que haber un cambio, tiene que ser notorio, ¿verdad?, que ante el mundo somos distintos solo por el hecho que Dios puso su nombre, solo por gracia sobre nuestras existencias. Así es que honramos su nombre viviendo conforme, ¿verdad?, consecuentemente conforme al nombre al que seguimos. Compartimos su nombre en el evangelismo, exportamos su nombre en las misiones para que su nombre sea conocido de toda criatura, y exaltamos su nombre en palabra y conducta. Ahora vamos a ver las dos últimas razones, y hay muchas más probablemente, pero hemos resumido, ¿verdad?, solo en estas 4 razones por qué es que Dios aquí le da tanta importancia a su nombre. Así que ya dijimos, en primer lugar, esto lo vimos el domingo pasado, porque Dios se reveló a sí mismo por su nombre. Y en segundo lugar, porque merece toda la gloria, honra y poder. Vamos a ver ahora el tercer y cuarto punto de por qué es que Dios le da tanta importancia a su nombre. ¿Por qué Dios no va a tener por inocente el que tomare su nombre en vano? ¿Por qué debemos honrarle, respetarle y glorificarle? Bueno, en tercer lugar, si estás tomando apuntes, lo puedes anotar, o después puedes, ¿verdad?, buscar el video y, ¿no es cierto?, como varios hermanos lo hacen, repasar, ¿verdad?, y si es que algún punto queda en el aire o algún versículo, ¿verdad?, no alcanzaste a encontrar. En tercer lugar, entonces, de por qué Dios le da tanta importancia a honrar su nombre: porque nos conduce a un sano temor del Señor. Esto es muy importante, porque nos conduce a un sano, y puedo añadir gozoso, aunque parezca contraproducente, temor de Dios. Ahora, cuando hablamos de temor de Dios especialmente, esta palabra temor puede que nos confunda y puede que la relacionemos con un pavor, con un terror, o simplemente, ¿verdad?, con una actitud, una respuesta o una reacción de nuestra parte de alejarnos o de rechazar algo que tal vez nos pueda dañar. Y eso está bien y es sano, ¿verdad? Debemos tener temor de ciertas cosas y alejarnos especialmente del pecado, que daña y es trágico para nuestra existencia. Sin embargo, cuando acá usamos la palabra temor y cuando la Biblia la relaciona con Dios, además, por supuesto, de tener miedo de Dios en el buen sentido de la palabra, porque hay que entender que Dios es soberano y Él puede hacer así y desaparecemos del mapa. Podemos morir en un fuego, ¿verdad?, como los hijos del sumo sacerdote que murieron por ofrecer fuego extraño, o podemos morir, ¿verdad?, en la iglesia como Ananías y Zafira, que murieron por mentir al Espíritu Santo, o podemos morir como Herodes, ¿verdad?, comido de gusanos porque no dio la gloria al Señor. Así que también Dios es digno de temer. No debemos temer al que puede matar el cuerpo, dijo Cristo, sino más bien debemos temer al que puede enviar el alma al infierno, y ese es Dios. El único que puede hacer eso es el Creador, el juez justo y santo. Así que hay un grado de miedo también respetuoso, ¿verdad?, que debemos tener de Dios. Dios es soberano, Él es eterno, Él no tiene por inocente al culpable. Él no va a tomar, ¿no es cierto?, por inocente el que tomare su nombre en vano. Ya lo estableció con claridad. Pero más allá de ese miedo, ¿verdad?, normal, natural, que no es algo necesariamente negativo, sino es más bien algo que nos aleja del mal, de querer deshonrar, ¿verdad?, a este Dios eterno y soberano, también debemos tener un respeto, una honra, una consideración y una actitud de admiración reverente y sumisa a su nombre. Debemos darnos cuenta ante quién estamos. El temor a su nombre es fundamental para una vida sana en lo espiritual. El temor del Señor es lo que nos lleva a la santidad. El temor del Señor y el temor a su nombre es lo que nos permite rechazar el pecado en nuestras vidas.
y darnos cuenta que eso no solo nos daña. El pecado no solo es una tragedia para nosotros y para los que están a nuestro alrededor, sino que peor aún, el pecado es una ofensa directa contra el Señor. ¿Te acuerdas cuando José fue tentado y él resistió esa tentación huyendo? En realidad no la resistió, él fue más inteligente que eso. Él salió arrancando. Pero una de las cosas que él alcanzó a decir es: ¿cómo yo haría este gran mal pecando contra Jehová? No solo él entendía que su pecado era contra su amo y contra sí mismo, ¿verdad? Y con esta mujer pecadora que le estaba seduciendo, sino que él comprendía que en primera instancia pecar era ofender la santidad de Dios. Debemos tener un temor reverente en este sentido a su nombre. Debemos respetar su nombre. Muchas veces la familiaridad, muchas veces la cercanía nos genera cierta familiaridad y nos genera cierta confianza. Y ya dijimos, ¿verdad?, el domingo pasado, que ir al trono de la gracia con confianza no es con patudez, no es de manera confianzuda, sino todo lo contrario, de manera honesta, abierta. Eso es lo que exactamente significa esa palabra en su contexto, de manera honesta y abierta. Dios nos conoce, Dios sabe aún el rincón más recóndito de nuestro corazón. Dios sabe nuestros pensamientos y nuestras palabras aún antes que salgan de nuestra boca. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Y si te estás sintiendo culpable por algo en particular, Dios ya lo sabe. La verdad es que ya solo eso, ¿verdad?, nos debe producir cierto temor del Señor. Pero además de eso, es por eso que Dios nos pide que cuando vayamos a Él, lleguemos con honestidad, con franqueza, con transparencia. No podemos esconderle nada al Señor. Esto nos hace respetarle con un temor profundo y una admiración increíble. Él lo sabe todo. Por lo tanto, debemos tener esta actitud sumisa, reverente y temerosa de su nombre. Como dije, muchas veces la cercanía produce cierta familiaridad. Cuando tú eres muy amigo de alguien, ya, ¿verdad?, le tiras bromas más pesadas, ¿verdad?, ya es que genera como cierta confianza. Pero en este caso, mientras más conocemos a Dios, más nos damos cuenta lo grande que Él es y lo pequeño que somos nosotros. Ya, me gusta mucho usar o entender esto en una ilustración que para mí es muy relevante. A mí me gusta mucho subir cerros. Varios saben, ¿verdad?, que el Cerro La Campana es uno de mis favoritos. Cuando tú estás lejos del Cerro La Campana, lo ves ahí majestuoso, ¿verdad?, sobre todo después de la lluvia, un día despejado. Pero resulta que cuando tú te vas acercando y ya estás muy cerca, y te das cuenta que quieres subirlo hasta la cima, tú dices: no, esto es mucho, es muy grande. Y te entra, ¿verdad?, un cierto grado de inquietud en tu corazón. Pero luego tú te metes, ¿verdad?, allá para subir, hacer un ascenso al cerro, y te metes, ¿verdad?, a la primera guada, los que conocen, ¿verdad?, después al bosque, ¿verdad?, nativo, y ahí te das cuenta que la cima desaparece. Tú ya te metes en el cerro y ya no te das cuenta, ¿verdad?, de ese macizo rocoso que era intimidante antes que empezara a subir. Después llega, ¿verdad?, a un sector que se llama los rodados, donde hay piedras literalmente que están ahí, ¿verdad?, y tú dices: no, ¿cómo voy a pasar por aquí? Y si no hubiera alguna seña, ¿verdad?, o alguien experto que conoce el lugar, te perderías y podría ser incluso hasta mortal y peligroso. Y así, ¿verdad?, vas avanzando y no te das cuenta cómo, ya cansadísimo, llegas a la cima. Y ahí, ¿verdad?, lejos de menospreciar o minimizar ese cerro majestuoso, tú llegas allá y miras en un día despejado, puedes ver desde el Cerro Aconcagua hasta Quintero, hasta el mar. Todo el ancho, ¿verdad?, de nuestro país. Y tú admiras ahí al Creador y su creación. No te produce, ¿verdad?, una familiaridad tal que después, ¿verdad?, tengas mucha confianza con ese desafío al que tú te impusiste. Es más, después viene lo peor: bajar, porque esa es otra cosa. Los que han subido sabrán de qué estoy hablando, ¿verdad? Y ya llega abajo ya muerto. Y después cuando piensas, ¿verdad?, me gustaría volver a subirlo, ya lo piensas después de varios meses después, porque en ese momento ya vienen muertos, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta cuán grande es Él y cuán pequeños somos nosotros, cuán insignificantes somos ante su presencia.
Y ese respeto, esa reverencia, esa admiración produce en nosotros temor, respeto, honra, una consideración especial de andar comedidamente en este mundo y no de manera despreocupada, de no pecar de manera, ¿verdad?, ligera, de darnos cuenta que el pecado ofende a un Dios grande y poderoso, de darte cuenta de que si nosotros no tenemos temor del Señor, puede incluso hasta ser mortal. Creyentes en la iglesia ya en Corinto incluso perdieron su vida por faltarle respeto a la cena del Señor. Mira, hermano, el temor a su nombre nos debe llevar en primer lugar a una obediencia sincera y consecuente a su santa palabra. Miren lo que dice Deuteronomio 28:58. Deuteronomio capítulo 28, versículo 58. Deuteronomio capítulo 28, versículo 58. Dice la palabra del Señor: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, mire lo que dice, temiendo este nombre glorioso, y vuelvo a repetir la idea y la palabra, temible, Jehová tu Dios. Te fijas que cada vez que Dios repite Jehová tu Dios, es porque luego da un mandamiento o da una exhortación o establece algo importante que debe ser atendido. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley, todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este glorioso nombre. ¿Cómo debemos ir a la palabra del Señor? Con temor de Jehová. ¿Y qué es lo que produce la palabra del Señor en nuestras vidas? Temor de Jehová. Como cuando tú te vas acercando, ¿verdad?, a un monte y te empiezas a dar cuenta cuán grande y difícil es subirlo. Temor del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La misma palabra nos va a mantener alejados del pecado. O quizás el pecado nos va a mantener alejados de su palabra. ¿Por qué muchos creyentes no leen la Escritura? Y les da lata leer la Escritura. O simplemente son perezosos en leer la Escritura. Probablemente porque hay pecado en su corazón. Puede ser orgullo, puede ser lujuria, puede ser ambición, puede ser codicia. Cualquier pecado que haya en nuestras vidas va a afectar nuestro apetito espiritual. Es como cuando estamos enfermos. ¿Recuerdas del dicho popular, enfermo que come no muere? Bueno, ¿por qué? Porque si pierde el apetito ya la cosa es seria, ¿verdad? Ya la cosa es grave. Bueno, cuando a veces perdemos el apetito por la palabra, no cuando a veces, sino que cuando perdemos apetito por la palabra es porque probablemente hay un pecado. Debemos escudriñar nuestro corazón. Debemos escudriñar nuestro corazón y ver si en nuestro corazón hay maldad. Es más, podemos pedirle al Señor, como en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ve si en mí hay camino de perversidad. Para luego dice, guíame en el camino eterno. Como dice el Salmo 119, ordena mis pasos conforme a tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Qué importante es que la palabra del Señor, ¿verdad?, purifique nuestras almas. Por eso es que tenemos que estarla leyendo constantemente. Mira, ¿cuántas veces al día te lavas las manos en este tiempo actual? O por último, ¿cuántas veces al día te echas alcohol gel? ¿Por qué lo haces? Bueno, porque tienes probablemente temor de contagiarte o contagiar de algo que ni siquiera ves, de un pequeño bichito, ¿verdad? Bueno, Dios no es ni pequeño ni nada de eso, Él es grandioso. ¿Cómo no debemos regularmente nosotros estarnos limpiando con la palabra del Señor? Con mayor temor y con mayor preocupación. Por eso, hermanos, hermanas, leer la Biblia, leerla, meditarla y memorizarla todos los días de nuestra vida aquí en esta tierra es sumamente importante. No es un rito religioso, no es una costumbre, no debe ser una costumbre rutinaria, no tendría por qué ser simplemente una acción, ¿verdad?, religiosa. Debería ser, ¿verdad?, una costumbre normal, natural, como un hábito, como lavarse los dientes después de cada comida,
como lavarse las manos después que sales al centro, ¿verdad? Y manipulas dinero y llegas a tu casa a almorzar y te lavas las manos. Debería ser algo habitual en nosotros. Leerla, memorizarla, meditarla. Recuerda, el pecado va a afectar tu apetito espiritual. Si no estás realmente con un corazón amante de la Escritura, esto probablemente significa que hay algo en tu vida. Pídele a Dios que escudriñe, que muestre qué está mal, si es que tú mismo no te das cuenta. Ahora, si tú te das cuenta que algo está mal, bueno, arregla cuentas con el Señor. Ten algo de temor de Dios y respeto por el Señor. Y arregla cuentas con el Señor. Dios nos manda a crecer y perfeccionar nuestra santidad en el temor del Señor. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Lo tienes? Si no, pon atención. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? Está hablando en el contexto anterior, en el capítulo 6, de la paternidad de Dios, que Dios es nuestro Padre, y que no debemos tocar lo inmundo, y que debemos separarnos de las cosas y de las personas de este mundo que mal influencian nuestras vidas, diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y será vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice Dios Todopoderoso. Esas son las promesas que Él nos da, su paternidad, su cercanía en santidad. Por eso dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? ¿En qué dice? ¿En qué dice el texto? En el temor de Dios. Perfeccionar la santidad, ¿qué es lo que es? Es esforzarse por alejarse cuanto más sea posible del pecado. Es increíble cómo hoy en día la actitud de la gente es rebelde y es desafiante. Mientras más cerca puedan estar del límite, ¿verdad?, más regocijo hay en sus corazones. Pero un sano temor de Dios no nos limita a llegar al límite, ¿verdad?, donde está el límite, sino que nos aleja aún más del pecado. ¿Cuán lejos queremos estar del precipicio? Cuanto más sea posible. ¿Cuán lejos quiso estar José, ¿verdad?, cuando fue tentado, en el ejemplo que mencioné hace un momento atrás? ¿Cuán lejos quiso estar José de la tentación? Bueno, tan lejos que salió corriendo y salió arrancando con lo que tenía puesto. ¿Es esa nuestra actitud? ¿O nos creemos tan, ¿verdad?, especiales que podemos estar ahí conviviendo en la línea, ¿verdad?, sin pensar que estamos cediendo al pecado, pero jugando, ¿verdad?, con fuego? ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, dice la Escritura? No, hermano. Debemos tener y perfeccionar la santidad en el temor del Señor, en todo aspecto, en toda área. Así, en el temor del Señor, vamos a crecer y nos vamos a multiplicar. Cuando creyentes dentro de la congregación viven en el temor del Señor, ¿sabe lo que ocurre? Dios bendice y derrama salvación. Miren lo que dice, por favor, Hechos 9:31. Hechos capítulo 9. Después de Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira muere y el temor del Señor llega al corazón de la iglesia, en Hechos, busquemos el libro de Hechos, por favor. Bueno, busquemos Hechos capítulo 5 para entender un poquito también del contexto de lo que les estoy diciendo. En Hechos 5, cuando Dios mata, así literalmente le quita la vida a Ananías y Zafira, ya dice que como reacción a esto, el versículo 11, y vino gran, ¿qué dice?, temor sobre, ¿qué dice?, alguna parte de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer el Señor para que toda la iglesia pueda tener temor de Dios? Para que toda la iglesia. Eso es lo que dice la Escritura, y creemos que la inspiración no solo es plenaria, también es verbal. Cada palabra es inspirada. Sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, incluso personas que no eran parte de la iglesia, sino que eran visitas o asistentes, ¿verdad?, esporádicos, o que tenían cierta relación con los creyentes y que escucharon de esto o supieron de esto, generó un santo y sano temor.
Dice, sobre todo los que oyeron estas cosas. Ahora, con eso en mente, vamos ahora, por favor, a Hechos capítulo 9, el versículo 31. Después de que Saulo se convierte, ¿verdad? Y que predica en Jerusalén, y que Eneas es sanado, ¿verdad? Dorcas también es resucitada. Ahí en Hechos 9, el 31, miren lo que dice. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Esto es porque Pablo se había convertido y ya no había una persecución tan inmediata. Pero ¿saben cuál fue el efecto de la persecución? Que los creyentes se mantuvieran fieles y que fueran consecuentes con su fe en Judea, Galilea y Samaria. Ese era el propósito del Evangelio, ¿te acuerdas? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se estaban cumpliendo los planes y los propósitos del Señor. Y eran edificadas andando ¿en qué? En la última moda, en el último énfasis religioso, teológico de aquel tiempo. No, andando en el temor del Señor. En el santo y puro temor del Señor. ¿Sabe lo que una iglesia necesita para crecer? No es una estrategia, no es una moda, no es un énfasis. Simplemente es esto, tener temor del Señor. Y dice, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, se multiplicaban. Eso es lo que significa esa palabra. Había una multiplicación fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué importante es el temor de Dios, tomar en serio el nombre del Señor. Por eso es que Dios le da tanta importancia a su nombre. ¿Qué significa su nombre en tu vida? ¿Qué significa para ti tu nombre? En cada área de la vida y en todo lo que hagamos debemos hacerlo en el temor del Señor, hermanos. Miren lo que dice Colosenses. Estamos ahí cerca, Colosenses, capítulo 3, versículo 22. Colosenses, capítulo 3. El versículo 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. En cada área, en tu trabajo, en tu servicio, en tu jefatura, en tus estudios, en tu cátedra, en tu enseñanza, en tu empresa, en tus negocios, en toda área de nuestra vida. Debemos andar en el temor del Señor, en el temor de Dios. Y todo lo que hacéis, dice el versículo 23, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor, escuchen lo que dice acá, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dios no solo nos da su recompensa, Él también nos da nuestras consecuencias si es que no andamos en el temor del Señor. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso es importante andar en el temor del Señor y tener temor de su nombre. El propósito final del temor de Dios es librarnos de la triste y trágica consecuencia del pecado. Mira, acompáñenme a Éxodo 20, el mismo texto que estamos usando, ¿verdad?, de nuestro estudio sobre el decálogo, nos muestra cuál es el propósito de este decálogo, o uno de sus propósitos, porque en realidad la Escritura nos revela varios. Pero en Éxodo 20, 18, ya a continuación del decálogo, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, es natural, ¿verdad?, temblaron y se pusieron de lejos. Temblaron y se pusieron de lejos. ¿Has visto alguna vez una tormenta eléctrica? ¿Has visto alguna vez una tormenta eléctrica en el campo? ¿Has visto alguna vez una tormenta eléctrica en el campo y solamente bajo un árbol protegido? Es otra cosa. Mira, hermanos, la sola presencia y su solo nombre debería hacernos temblar. Miren lo que dice luego. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos.
Porque ya solo escuchar el estruendo y la palabra de Dios ya a ellos los asustaba. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis. Qué contraste, ¿verdad? Que tenemos que tener temor, pero les dice: no temáis. No tengan miedo, ¿verdad? De ser destruidos, porque Él se está revelando a ustedes. Pero a la vez ten respeto, porque es un Dios soberano. Porque miren lo que dice: porque para probaros vino Dios. ¿Y para qué? Para que su temor esté delante de vosotros. Y luego le añade: ¿para qué? Cuando la Biblia dice un para qué, es súper importante poner mucha atención. Siempre márcalo o subráyalo, porque ahí Dios en su misma palabra te está diciendo el propósito de algo. ¿Qué dice aquí? Para que no pequéis. Súper simple. Pero de tan simple, a veces nosotros no tomamos en cuenta que la palabra del Señor tiene ese propósito en nuestra vida, para que no pequemos. Por eso Dios dice, ¿verdad? Lo cité hace un momento atrás en el Salmo 119. Ordena mis pasos conforme a tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. O como lo decimos, ¿verdad? Más coloquialmente, el pecado te va a alejar de la Biblia, o la Biblia te va a alejar del pecado. Bueno, obviamente el propósito de Dios en nuestra vida es nuestra santificación. Así lo dice Dios claramente en su palabra. Voy a leer en 1 de Pedro 1, 15 al 17, dice la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Toma atención a esa palabra, vana, porque cuando nosotros vivimos vidas vanas, estamos tomando en vano el nombre del Señor. Y si estamos tomando en vano el nombre del Señor, viviendo vidas vanas, vacías, mundanas, carnales, pecaminosas, llevadas por nuestros propios deseos, Dios no tendrá por inocente al que tomare su nombre en mano. Si tú te llamas a ti mismo cristiano, si tú te llamas a ti mismo cristiana, debes entonces comprender que llevas un nombre relevante y que debes conducirte en el temor del Señor. Y pensarlo, no una, ni dos, ni tres, ni sino más de 10 veces pensar si nos vamos a meter en algo que deshonra el nombre del Señor. Deshonra su nombre, ensucie su nombre, manche su nombre. Hoy en día, hermanos, el principal obstáculo para que muchas personas lleguen a los pies del Señor no es el diablo, ni su hueste satánica, no es el mundo, ni los gnósticos, los ateos, no es la degeneración, ¿verdad?, gay, o la degeneración, ¿verdad?, o la corrupción de los políticos hoy en día. ¿Sabes cuál es el principal problema? Porque muchas personas no llegan a conocer a Cristo por culpa de creyentes que viven vidas carnales y mundanas. Por culpa de cristianos que no tienen temor del Señor. Ese es el principal obstáculo. Esa es la principal razón. Esa es la principal, tristemente, la principal excusa que muchos incrédulos tienen para rechazar el nombre del Señor. Por el mal testimonio de la vida de muchos cristianos que, inconsecuentes, prefieren satisfacer sus sentidos en las cosas de este mundo y no buscar al Señor, poniendo sus ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, poniendo su vista en el Señor y no en las cosas de esta tierra. Así es que, ¿por qué Dios le da tanta importancia a su nombre? Bueno, ya lo dijimos, porque nos conduce a un sano y gozoso temor del Señor, porque no hay nada más gozoso y más deleitoso. Dios se deleita en la hermosura de la santidad, dice la Escritura. Vivir conforme a su voluntad, en santidad, porque su voluntad, ¿cómo es? ¿Cómo lo dice Dios en Romanos 12? ¿Cómo es su voluntad? Siempre su voluntad es buena, en primer lugar. En segundo lugar, agradable. Y en tercer lugar, es perfecta. Es perfecta. Aún en medio del dolor, la angustia y la tribulación, su voluntad siempre es lo mejor para nuestra vida. Y con gozo, el gozo del Espíritu, como parte del fruto del Espíritu, el control que el Espíritu Santo tenga sobre nuestra vida, debemos y podemos vivir gozosos en el temor del Señor. Gozosos en el temor de Dios.
Hay un sentido de gozo, de tranquilidad, de paz, cuando sabemos que nuestra vida no depende de nosotros, sino que depende de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el jefe, no tenemos que preocuparnos de los detalles. Él es el jefe, Él manda, Él soluciona los problemas. Tú solo vive y obedece y sírvele a Él. No te preocupes de los demás. Si te faltan recursos, Él los va a proveer. Él es el dueño, ¿no? Él es el dueño, el jefe, el dueño de la empresa, ponle el nombre que tú quieras. Él se preocupa de eso. Tú solo preocúpate de serle fiel. Y en cuarto y último lugar, ¿por qué Dios le da tanta importancia a su nombre? Ya recordemos, primero porque Dios se reveló a sí mismo por su nombre, segundo porque merece toda la gloria, honra y honor, eso lo vimos el domingo pasado. Y ahora ya hemos visto en tercer lugar porque nos conduce a un sano y gozoso temor de Dios. Y en cuarto y último lugar, que es lo que propongo, ¿verdad?, en cuanto a por qué Dios le da tanta importancia a su nombre, y seguramente hay más razones en la palabra, solo quiero enfatizar estos aspectos. En cuarto lugar, algo tan hermoso y tan simple a la vez, porque su nombre, el nombre Jehová, el nombre de Dios, el nombre Yo Soy, con el que se reveló Dios a Moisés allá en Éxodo capítulo 3, ese nombre nos señala y nos conduce, ¿sabe a quién? A Cristo. Aquel que tiene nombre sobre todo nombre y ante quien toda rodilla de todo ser se va a doblar en el día del juicio. A Cristo. Porque nos señala y nos conduce a Cristo. Es más, ¿sabes cuál es el uno? Bueno, dije que la ley tenía varios propósitos, pero uno de los propósitos más maravillosos y gloriosos que tiene la ley, ¿sabes cuál es? Miren lo que dice Gálatas 3:24. Esto probablemente muchos ya lo saben o lo tienen claro. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra del Señor, Gálatas 3:24. De manera que la ley, ¿qué dice? Ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro cuidador. Eso es lo que significa la palabra ayo. Era la persona que era puesta, normalmente un siervo de mucha confianza, para criar, para guiar, para enseñar, para adoctrinar, ¿verdad?, a los pequeños, a los niños de la casa. Cuando alguien tenía recursos, invertía en un ayo que fuera un tutor, ¿verdad?, para su hijo. En este caso, mire lo que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley tiene ese propósito de llevarnos a Cristo. La ley es para que nos demos cuenta que en el temor del Señor debemos buscar a Cristo en nuestras vidas. Ese es el propósito de la ley. Uno de los propósitos más relevantes e importantes de la ley. No es solamente para librarnos del pecado, porque eventualmente, sí o sí, igual vamos a pecar. ¿Sí o no? Nuestra carne, nuestra naturaleza está inclinada al pecado. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que con la mente sirvo a la ley de Cristo, pero con mi cuerpo, con mi carne, sirvo a la ley del pecado. No debe reinar pues el pecado, dice Pablo en los Romanos, en vuestro cuerpo mortal, no debe reinar el pecado. Debemos ser siervos de la justicia y presentar nuestros miembros a Cristo como instrumentos de justicia. Pero estamos en esta lucha. Como dice Pablo también en los Gálatas, y los deseos de la carne se contraponen a los deseos del Espíritu y no nos dejan hacer lo que queremos realmente. Pero debemos crucificar la carne con nuestras pasiones y deseos. Bueno, ahí tenemos esa lucha espiritual, donde debemos día a día rendirnos a Cristo, todos los días debemos rendirnos al Señor. Y la ley, la palabra del Señor y estos mismos mandamientos nos señalan cómo debe ser nuestra relación con Cristo. Por eso es que el propósito de la ley es para que lleguemos a Cristo. Por eso es que Dios dice en Romanos capítulo 3, no es justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y hablando de la ley, ¿verdad?, dice que no hay temor de Dios en sus ojos. Pero el versículo 19 de Romanos capítulo 3 declara, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La ley nos va a llevar a nuestra dependencia de un Salvador, de un Redentor.
Dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que al que es de la fe en Jesús. ¿Te das cuenta? La ley tiene el propósito de llevarnos a Cristo, de mostrarnos el camino de nuestra dependencia y necesidad de un Salvador, de un Redentor, y ese Redentor es Cristo. Jehová es la salvación. ¿Y sabes cómo se traduce salvación en el hebreo del Antiguo Testamento? La palabra salvación o salvador. ¿Sabes cómo se traduce? Yeshua. Jehová, Yeshua. Jehová, salvación. Y Yeshua es el nombre de Jesús, de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Ya en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, se establecía que Jesús es la salvación. Por eso es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Siempre fue Cristo. En el Antiguo Testamento, aquel que vendría, la promesa o el Mesías, y ahora el que ya vino y murió y resucitó por nuestros pecados, siempre ha sido Cristo. Jehová, Yeshua, clamó Jonás cuando fue liberado, ¿verdad?, de la boca del pez y vomitado en tierra. Jehová, Yeshua, Jehová, salvación, Jehová, Jesús, Jehová es el Señor. Es increíble, pero siempre ha sido así. Siempre la salvación ha sido por fe. La gente en el Antiguo Testamento no se salvaba por cumplir la ley, porque no podía cumplir la ley. Era para que ellos pusieran su esperanza en ¿qué? En el Mesías que iba a venir, simbolizado por un cordero temporal, esperando a aquel que llegara, el Mesías verdadero que iba a quitar el pecado del mundo. La ley siempre tuvo el propósito de llevar al hombre a Cristo, señalar la salvación en Cristo. Jesucristo se manifestó en su propia persona y vino en el nombre del Señor. Miren lo que dice Juan 17, por favor. Juan capítulo 17, el versículo 4 al 8. Juan 17, 4 al 8 dice: yo te he glorificado en la tierra. Estas son palabras de Cristo. Yo te he glorificado en la tierra. Se las está diciendo al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado. ¿Qué? ¿Qué manifestó Cristo en este mundo? ¿Qué le mandó Cristo a hacer? ¿Qué le mandó Dios Padre a hacer a Cristo en este mundo? Dice, he manifestado, ¿qué? Tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y esto es porque Cristo manifestó el nombre del Señor. Fíjate que su nombre nos lleva a Cristo, inevitablemente. Solo en el nombre de Cristo hay salvación, Hechos 4:12. Te lo deberías saber de memoria. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, escúchalo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Desde la antigüedad, aún en el Antiguo Testamento, nunca hubo otro nombre. Siempre fue el nombre del Salvador, de Jesucristo, de Jesús. Siempre fue Él, en la promesa, en el Mesías, en el Cordero temporal, hasta que Cristo llegó y quitó el pecado del mundo, en su muerte y resurrección. Porque no hay otro nombre. No podemos llegar al Padre sino solo por Cristo, dijo el mismo Señor Jesucristo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo, hermano, no es una opción. Jesucristo no es uno de los caminos entre varios.
Jesucristo ni siquiera es una posibilidad. No, hermano, Jesucristo es la única opción que tiene el ser humano para ser salvo y llegar al Padre. No es uno de los caminos, es el camino. No es una de las vidas, es la vida. No es una de las verdades, no, hermanos, es la verdad. Lo puedes aceptar o lo puedes rechazar, pero es la única. No hay otro nombre. No hay nadie más. Ni siquiera tú mismo. Sino solo Cristo. Y en su justicia. Y en su muerte expiatoria ya en la cruz del Calvario. Solo el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es sobre todo nombre, dice en Filipenses 2, ¿te acuerdas? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y luego dice en Filipenses 2, 9 al 11, ¿verdad? Que le fue dado un nombre. Después de haberse humillado hasta la muerte y muerte de cruz, dice que fue exaltado hasta lo sumo. Fue exaltado hasta lo sumo, o sea, ya no hay nada más arriba. Y le fue dado un nombre sobre todo nombre. Escucha eso, sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, y por si acaso en las aguas debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay otro nombre. Solo Cristo te puede dar salvación y perdón de pecados, y solo en Él puedes hallar justificación por la fe. Es exaltar el nombre de Cristo, es honrar y glorificar el nombre del Padre. Miren lo que dice Juan 5:22. Estamos ahí todavía en Juan. Busquemos el capítulo 5, el versículo 22 al 24. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, Cristo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que honra al Hijo, honra al Padre. ¿Te das cuenta? Honrar el nombre de Cristo, hacer conocido el nombre de Cristo a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros, a tu familia, no es otra cosa que honrar el nombre del Señor y no tomar el nombre del Señor en vano. Cada oportunidad que tú pierdes, escucha esto por favor, cada oportunidad que tú pierdes de no compartir el Evangelio, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás tomando el nombre del Señor en mano. Y Dios no tendrá por inocente al que tomare su nombre en mano. ¿Te das cuenta? Cada oportunidad que tú pierdes de compartir el Evangelio, estás tomando el nombre del Señor en mano, porque no estás honrando su nombre. Y ese es el propósito de ese mandamiento. Dios nos dio el privilegio de llevar su gloria, hermano, a todas las naciones y hacer conocido su nombre, su gloria y su salvación a todo el mundo. En conclusión, Salmo 29:2, que lo veíamos el domingo pasado. Salmo 29:2. ¿Lo tienes ahí? Dice: dad a Jehová la gloria, el peso, la influencia, el sentido, la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová la hermosura de la santidad. Démosle la gloria al Señor y la gloria de vida a su nombre. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias porque tú te nos has revelado a nosotros. Te alabo, Señor, porque tú nos buscaste y nos diste un glorioso nombre en el cual poner nuestra fe y nuestra esperanza. Gracias, Padre Celestial, porque tu gracia y tu misericordia nos alcanzó. Y porque en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hay salvación. En esta hora te ruego por aquellos que me están escuchando, o que me están escuchando acá o viendo, te ruego, Señor, que tú obres salvación en sus vidas. Que puedan arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo, que murió y que resucitó para ser el único y suficiente Salvador de sus vidas. Aquel que puede perdonar sus pecados y redimirlos de la condenación eterna en el infierno.
Te ruego, Señor, que hoy pueda ser el día de salvación para aquellos que escuchan este mensaje y respondan al llamado de la salvación. Cristo dijo, al que a mí viene no le echo fuera. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo, Señor, obra salvación en aquellos que aún no te conocen. Aún con los ojos cerrados, con el rostro inclinado y en una meditación personal. ¿Eres tú un hijo de Dios convertido por la gracia de Jesucristo? ¿Has nacido de nuevo? Si tú mueres hoy, ¿tienes la certeza absoluta que te vas al cielo con el Señor? No por tus méritos, no por nacer en un hogar cristiano, o porque sabes mucho de la Biblia, o porque vives una vida muy religiosa, porque eso no sirve. La Biblia claramente dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Has recibido ese regalo de Dios para que puede salvar tu alma? El regalo que solo puedes obtener de Jesucristo, quien murió y resucitó por ti en la cruz. Si no lo has recibido, es gratuito. Para todo aquel que se humilla y arrepentido se vuelca a Cristo como Señor y Salvador. Medita en tu corazón, honesta y sinceramente. ¿Has puesto tu fe en Cristo como tu único Señor y Salvador? Arrepentido de tus pecados, porque la Biblia dice, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, Dios. ¿Te has humillado a Cristo para obtener de Él vida eterna y salvación de pecado? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no lo has hecho, entonces clama por la salvación de tu alma. Ahí, donde tú estés, medita en tu corazón si realmente has obtenido la salvación y el perdón de pecados. Si no, por favor, vuélcate a Cristo. En Él hay salvación, no hay otro nombre. Nadie más lo puede hacer. Si has luchado, si has buscado, si de alguna manera te has esforzado y te has dado cuenta que es inocuo, es decir, es nada de lo que tú puedas hacer o generar en tu mente o en tu corazón es suficiente, es porque es así. No hay salvación en nosotros, ni en nadie más que esté a nuestro alrededor, ni en una iglesia, en una religión, o en una doctrina. Nadie más puede salvar tu alma, solo una persona, Cristo, que vino a este mundo, nació de una virgen y vivió una vida sin pecado. Y luego murió en la cruz en nuestro lugar y resucitó para darnos el perdón. Pon tu fe en Cristo. Derrama tu alma ante Cristo y clama por tu salvación. Cristo dice, Dios dice en su palabra, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vuélcate al Señor. Si ese es el anhelo, el deseo en tu corazón, por favor, déjame orar por ti. No, mi oración no te va a salvar. Recuerda, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este nombre es el nombre de Cristo. Pero quisiera pedir a Dios que te guíe a encontrar claridad en cuanto a tu salvación. Y quisiera saber si tú estás luchando en este sentido y quieres obtener el perdón y la salvación. Si es así, por favor te pido, te ruego que levantes tu mano para orar por ti. Terminar este tiempo orando por ti, para que Dios te guíe a la salvación. ¿Hay alguien que levantaría su mano y diría, Pastor Jaime, por favor, ore por mí? Yo quiero obtener el perdón y la salvación de mis pecados. Yo quiero que Cristo sea mi único Señor y Salvador. Yo quiero nacer de nuevo en Cristo Jesús. ¿Hay alguien? Levanta tu mano. ¿Hay alguien? Muy bien, no vemos ninguna mano levantada, así que asumo que muchos de ustedes ya son hijos del Señor. ¿Estás compartiendo tu fe? ¿O estás siendo tan soberbio, tan egoísta, tan pecador, que teniendo oportunidad de compartir el Evangelio te lo callas? Déjame decirte que Dios no tendrá por inocente el que tomare su nombre en vano. Y no compartir a Cristo es tomar el nombre del Señor en vano, porque no es darle la gloria de vida a su nombre. Así es que si tú eres un hijo, una hija de Dios convertida por la gracia de Jesucristo, proclama a Cristo. Predica el Evangelio. Y no te calles. No avergüences el Evangelio. Porque cualquiera que se avergonzare de mí y de mis palabras, dijo Cristo, yo también me avergonzaré de él cuando venga en mi reino. Proclamemos el nombre del Señor, tomemos el nombre del Señor en serio y démosle la gloria de vida a su nombre. Gracias, Padre Celestial, por este desafío que nos has dejado. Te alabamos, mi Señor, y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén.